de las conferencias para padres. Como todos los viernes, estamos aquí pues recibiéndolos con mucho gusto. Pues el día de hoy una conferencia, igual que todas, muy interesantes, cómo desarrollar el talento en los niños. Y pues es un aspecto que a todos los padres interesa mucho. De ahí la importancia de esta conferencia. Pues ustedes saben muy bien cuál es la mecánica, pero lo comento nuevamente. Bueno, es una exposición de 50 a 60 minutos y posteriormente vamos a una sesión de preguntas y respuestas. El día de hoy está con nosotros la licenciada María Marta Arias Tenorio. Ella es licenciada en psicología por la UNAM Iztacala. Estudió un diplomado en Enneagrama por la empresa de desarrollo, diplomado en Bachelor ACL Programa 2010, otorgado por la Universidad Gallup. También es perito en psicología criminal, otorgado por el Instituto Universitario Westminster S.A. Diplomado en liderazgo y talento emprendedor. Ha participado en Ascent Center, otorgado por el Tecnológico de Monterrey. También, asimismo, ha estudiado medicina preventiva en el transporte. Ha sido coordinadora en el Instituto Nacional de Alfabetización. Es fundadora y directora también de pequeñas empresas, conferencista en eventos escolares, ha participado en diferentes programas de radio y televisión, es terapeuta en lenguaje, ha hecho trabajo terapéutico con niños y adultos, es fundadora, socia directora en asesoría psicopedagógica, creadora del método PERMAR, autora del libro Para Todo Niño y fundadora y directora de la empresa Patoli Park. Pues se queda con ustedes la maestra licenciada Marta Arias. Muchísimas gracias por estar, maestra Marta. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues buenas noches y sean ustedes bienvenidos de parte de la empresa Patoli Park. Bueno, pues el título de esta conferencia es ¿Cómo se desarrolla el talento en los niños? Si gustas pasar la siguiente, maestra, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este slide lo que nos dice, bueno, no, el que sigue, por favor. Sí. ¿Con este? ¿Está bien? No es el número 3. Ah, perdón, sí. ¿Sí? Yo aquí en mi pantalla sigo viendo cómo se desarrolla el talento en los niños. ¿Ustedes ya tienen el número 3? No. ¿Alguien nos puede comentar qué está viendo en la pantalla? ¿Cómo se desarrolla el talento en los niños? Wow. A ver, permíteme, por favor, porque se supone que sí estoy compartiendo. A ver, permíteme, voy a volver a hacerlo. Ahí está. Es la primera, ¿verdad? ¿Ya se está viendo? No, es la número 3. Ajá, no, es la número 3. ¿Ya se está viendo? Es que yo sí la estoy... Se ve la 2. Se ve la 2. Ok, bueno, entonces paso la siguiente. Ponle F5. ¿Esa es, Marta? No. Poner F5. ¿Perdón? Poner F5. F5. Hasta arriba. Seguro encuentras algo increíble. Me encanta. ¿No? Permíteme.
¿no? Dice habilitar edición primero, habilitar edición, arriba, Sí. arriba en el centro. Habilitar edición. A ver, voy nuevamente. Pues ya estoy para. Te lo puse en el chat. A ver, permite. Habilitar edición. Sí. ¿Quieres que lo vaya yo platicando? Sí, O sí, esperamos. por favor. Ya está. ¿Sí? ¿Ya la estás viendo? No, sigue la número 2. ¿La 3 ya está? Ya está. Sí. Bueno, pues aquí fíjense que yo les vengo a platicar cómo es que ustedes, padres de familia, pueden empezar primero. Bueno, generalmente el padre de familia es el primero que sabe qué talentos tiene su hijo. Aquí el tema es que es algo que pasamos por alto, que no nos detenemos a observar esta parte porque pues nuestro entrenamiento prácticamente está orientado a que el niño vaya a la escuela, haga la tarea y se porte bien. Y cuando el niño manifiesta algún tipo de talento, pues pasa de noche porque aun cuando el padre de familia, en mi experiencia, es el primero que sabe cuáles son los talentos de sus hijos, pues pasan de largo, pasa desapercibido porque la atención principal está en que el niño haga la tarea, obedezca y saque buenas notas. Este modelo es tan rápido que la mayoría de las escuelas conocidas no pueden ponerse al día. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú llevas a cabo este programa, en términos generales, se desarrolla de 8 a 9 meses, dependiendo de la modalidad que tú decidas utilizar. Este programa tiene 4 caminos. ¿Y cuáles son los 4 caminos? Es el arte, es la ciencia, es la tecnología y son los deportes. Y tiene 25 rutas de juego. ¿Cuáles son estas 25 rutas? Bueno, pues estas 25 se dividen en los 4 caminos. Más adelante lo vamos a ir viendo. Dice 25 rutas de juego que pueden transformar la realidad y sí que la transforman. Y pueden vivirlo en presencial u online. Este es el nuevo modelo Patoli Park. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que nos está indicando, pues es que son juegos de fantasía y estos juegos están diseñados minuciosa y atentamente para que el niño nunca jamás se distraiga ni tampoco se aburra. Esa es una experiencia que yo tengo a lo largo de 20 años. Esto que les voy a decir se dice muy fácil, decirlo es muy fácil, pero hacerlo es muy complicado. Yo tengo la experiencia de trabajar 12 horas completas con los niños y los niños nunca han dicho que ya se quieren ir, que ya se aburrieron y menos tenemos que estar metiendo material de relleno. ¿Por qué? Porque son juegos de verdadera fantasía. La siguiente, por favor. No, es una antes, es la número 5. Ese. Intenta encontrar un modelo más avanzado. Bueno, espera, te muestro este. En 8 meses, tu hijo, aquí como ya se los dije hace un momento, va dirigido este programa a niños de 3 a 12 años.
El trabajo se hace en arte, ciencia, tecnología y deportes, y también se puede lograr una especialización. Esta especialización no importa si el niño tiene 3, 4 o 5 años. Este es un modelo que yo tengo probado durante 20 años. Una vez que ya terminamos esta parte, que son los 5, déjenme checar aquí porque, que son los 4 caminos y las 25 rutas que están ocupadas por arte, ciencia, tecnología y deportes. También ya en la parte de la especialización, el niño puede hacer algún tipo de emprendimiento, puede iniciar su libertad financiera también, y esto lo hacemos prácticamente a base de habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Bueno, pues son aquellas donde ya no se regaña al niño, ya no se le dice qué hacer y cómo lo debe de hacer. Más bien es un proceso de acompañamiento donde tanto los adultos como los niños, más bien los niños, porque aquí los adultos pues no tienen oportunidad de equivocarse, literalmente. Y pues las habilidades blandas pues van dirigidas hacia los niños. ¿Por qué un adulto no se puede equivocar? Pues precisamente por la importancia de que estamos trabajando con niños y que son grupos de 4 niños por un facilitador más un especialista. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto nos está hablando de una alta calidad en relación al trabajo que se lleva a cabo con los niños. El siguiente slide, por favor. Esta es una educación de avanzada. Ay, perdón. ¿Por qué? Sí, esta, es esta. Ay, No. sí, Es donde está el foquito de la idea. la 6. Esa. ¿Por qué es una educación de avanzada? Pattolipar de inicio a fin no solo es innovador y de vanguardia, sino que también presenta tecnologías increíblemente avanzadas. Profundizamos en autoestima, acompañamiento, atención y concentración. Es lo que yo les decía. Aquí es juego para los niños, y a través del juego es que se desarrolla la creatividad y es que se desarrolla la innovación, porque son juegos tan entretenidos que prácticamente el adulto está orientado para jugar el juego del niño. Se dice fácil, son frases que se dicen muy fáciles, pero miren, esta frase es una frase muy, muy profunda. Cuando decimos, jugamos a jugar tu juego, ¿qué quiere decir? Que el adulto está en disposición para jugar el juego del niño. Y no al revés, como es el modelo tradicional. El niño tiene que prestar atención, tiene que seguir instrucciones, el niño es el que tiene que hacer todo el trabajo para que el adulto quede satisfecho con el trabajo del niño. Aquí es exactamente al revés. Este es un proceso recursivo donde el niño es el que juega y el adulto es el que acompaña o el que juega a jugar el juego del niño. Solamente así podemos desarrollar los talentos de los niños, porque aquí no estamos hablando de teorías que el niño va a aprender, de conocimientos que el niño va a desarrollar. No, aquí de lo que estamos hablando es de la innovación y la creatividad que el propio niño va a sacar de sí mismo, y el adulto lo que va a hacer es acompañar al niño. Por eso los grupos son reducidos. Son de 4 niños por un facilitador más un especialista. ¿Por qué es un especialista? Pues porque son juegos muy especializados de arte, de ciencia, de tecnología o bien de deportes. De tal manera que aquí, en este proceso de recursividad, es el adulto el que está para acompañar al niño y no el niño está para obedecer al adulto. Por eso es que esta es una educación de avanzada.
En pocas palabras, esta combinación de características lo convierte en el modelo más avanzado del mundo y más rápido, diría yo, porque evidentemente que he estudiado todos los trabajos que se han hecho en Finlandia, en Japón, en Harvard, en todas estas instituciones, y por eso es que aquí es lo que dice en este punto. La que sigue, por favor. Bueno, el sustento filosófico, fíjense, aquí lo que nos dice. ¿Crees que sabías cuándo los genios se hicieron genios y cómo? Piensa más profundo. Esto es lo que vamos a hacer. Al azar, yo elegí cuatro genios, no es porque haya tenido preferencia por alguno, simplemente fue al azar, se pudieron haber escogido cualquier otros. La que sigue, por favor. Cualquier otros personajes de la historia. Y aquí, pues esto lo que nos está diciendo es que genializamos a los niños a partir de la vida de los genios, precisamente, porque con estos genios que vamos a revisar ahorita, hay un común denominador. Y el común, por ejemplo, aquí voy a detenerme en Julio Verne, dice, ¿cómo se formó Julio Verne? Los juegos en el desván de los Ayote en compañía de su hermano Paul. En la biografía, bueno, más bien en un libro que se llama Yo, Julio Verne, aquí lo que nos dice es que los papás, los padres maternos, es decir, la familia materna de Julio Verne, pues eran los Ayote, y ellos eran navieros, y ellos tenían un desván en su casa, y todo lo que traían sus tíos de Julio, de África, de América, de todos los lugares a donde ellos iban a intercambiar mercancías, dejaban esa mercancía, la dejaban en el desván de los Ayote, de los abuelos maternos, de los padres de Julio, y tanto Julio como su hermano Paul iban a jugar ahí al desván, y ahí Julio descubre la brújula, ahí él se entera que en América hay telégrafos de juego, de juguete, y él ahí empieza, él dice que ahí empieza él a recrear su imaginación. Aquí hay una frase dicha por él que dice, tarde o temprano uno termina haciendo aquello que le inculcaron o que le hipnotizó de niño. Y él dice que todas estas experiencias que él vivió de niño fueron las que lo fueron formando. También con los relatos en la infancia. La señorita Zambáin era su maestra de primaria, y esta maestra tenía un esposo que era naviero, pero ella les narraba a los niños las experiencias que tenía su esposo, y dice Julio Verne que él pensaba que su esposo ya no iba a regresar porque hacía muchos años que él había zarpado y no había regresado. Sin embargo, con todas las narraciones que iba teniendo la maestra, él iba recreando toda su imaginación. Cuando Julio es adolescente, él empieza a trabajar en el periodismo, y él dice que el periodismo le fue dando disciplina, de tal manera que lo que Julio nos está diciendo es que Julio Verne se formó en el desván de los Ayote, con las narraciones de la señorita Zambáin y con la disciplina que le dio el periodismo. Eso es lo que él se autodefine, y aquí él nos dice una frase más. Grandísimo error de los padres que no satisfacen la curiosidad de los niños. Están privando a la humanidad de un sabio, de un santo o de un explorador. Y basada en estos principios, por eso es que los grupos se hicieron de 4 niños, con un facilitador y con un especialista, porque lo que se busca
es precisamente que los niños tengan estas experiencias de juego, estas experiencias de vida. ¿Y cuál es el resultado de este trabajo? La creatividad y la innovación. Esa es la razón por la que los grupos son tan pequeños, porque estamos propulsando aquí todo el conocimiento de una manera sistematizada. La siguiente, por favor, Rosario. Sí, con- La siguiente está orientada a Juana de Asbaje o a Sor Juana Inés, como más la conocemos. Y aquí es lo mismo. Fíjense que es el mismo patrón, por eso les decía yo que tomamos estos 4 genios en su infancia, porque yo esto lo convertí en una metodología y por eso es que los juegos son tan divertidos. Dice, cuenta la leyenda que frente a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Juanita, sentada sobre las piernas de su abuelo en su biblioteca, le preguntaba a su abuelo, ¿qué ves, Juanita? Y él mismo le contestaba, escribe lo que ves. Juanita empezó a escribir y a leer a los 3 años. ¿Y qué quiere decir? Fíjense que bueno, al final les voy a decir un patrón que se repite en estos 4 personajes. Vamos al siguiente, por favor. En el siguiente slide está dedicado a Diego Rivera. Diego inicia sus primeros trazos a los 2 años. Conoció al muralista José Clemente Orozco cuando tenía 10. Ambos tomaban clase con el célebre pintor José Guadalupe Posada. ¿Y quién acompañó a a Diego Rivera? ¿Quién se dio cuenta del potencial que tenía este artista? Su padre. Su padre es quien descubre estas habilidades que él va teniendo y él es el que las va fomentando y desarrollando. Bueno, pues nos vamos con Leonardo da Vinci, por favor. Y aquí en su niñez, Leonardo aprende a escribir con la mano izquierda y al revés. El niño también se encuentra al cuidado de su tío Francesco y juntos se acuestan en el piso y contemplan las nubes. Con su tío aprende a observar y curiosear la naturaleza. A los 17 años conoce a Andrea del Verrocchio, el cual queda asombrado al ver los trazos de Leonardo. ¿Qué observamos en estos cuatro genios? Hay un común denominador. Y ese común denominador es que hay un adulto que los está acompañando. En el caso de Julio, pues ahí fueron más adultos los que los acompañaron porque pues fue el desván que tenían en la casa de los Ayote, su hermano, su tía, la maestra, la señorita Zambain, como que aquí participan más personas y en los otros genios, en el caso de Diego es su papá quien lo acompaña, en el caso de Sor Juana es su abuelo materno y en el caso de Leonardo principalmente es su tío Francesco. Y su padre, porque Leonardo pues vive en casa de su padre. De tal manera que este común denominador, por eso yo tomé y resalté estas 4 personajes de la historia y todo este es el sustento filosófico que aquí tenemos porque solamente lo que yo les comentaba en un inicio, podemos jugar el juego del niño si lo hacemos con grupos tan reducidos, tan pequeños, porque solamente así se le puede dar paso a la creatividad y a la innovación. No podríamos hacerlo en grupos grandes. ¿Por qué? Pues porque porque toda esta trayectoria de estos 4 genios yo lo fui convirtiendo en una metodología y por eso es que logramos lo que logramos en tan poco tiempo. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí pues es un paseo rápido por la educación
pues en este tiempo, no es esta. ¿Sí, no? Los modelos son, no. ¿No? ¿O sí? Sí, esta, ¿no? La 12. A ver, déjame ver. Permíteme. Algunos de los países más avanzados en educación, esa es. Dice, Finlandia con un programa público y gratuito basado en los valores y en sus profesores en el año 2013. Japón con su programa Cambio Valiente en el año 2013 también. Este programa de Cambio Valiente lo que busca es que los niños ya no sean solamente, no solamente con un conocimiento japonés, sino un conocimiento que integre prácticamente a todo el mundo, donde el niño se pueda convertir en ciudadano del mundo. Bolivia hackeando el sistema educativo en el 2014 y México con nuestro modelo 4x24 más 1 igual a N posibilidades en el año 2000, porque este programa surge en el año 2000. ¿Qué quiere decir? Pues lo que hemos venido hablando. Cuatro caminos por 24 territorios, más 1, que es la especialización, en caso de que el padre de familia desee la especialización, y esto es igual a N posibilidades. ¿Por qué N posibilidades? Porque aquí el niño no hay un sistema que lo gradúe, donde digamos el niño cumplió con el programa, con nuestro programa, en base a nuestra currícula. No es así. Es N posibilidades porque aquí el niño es el que va a graduarse en función de sus propias habilidades. Por eso es que tenemos más 1 es igual a N posibilidades, porque nunca sabemos cómo se va a graduar el niño o de qué se va a graduar. Lo único que sabemos es que le estamos dando elementos de innovación y elementos de creatividad. Aquí ya lo especifico, dice, donde nuestros grupos son de 4 niños por un facilitador. Todo el curso consta de 24 actividades más una especialización, esto ya es opcional, igual a N posibilidades del desarrollo, creatividad e innovación. Ese es el resultado final con que vas a contar tu padre de familia. La que sigue, por favor. ¿Esa es la que sigue? Sí, la 13. Bueno, aquí el modelo 4 bueno, en el anterior no le cambié, decía 24 y son 25 más 1. Más N posibilidades, déjenme ver aquí. Entonces aquí dice, nuestros facilitadores son, fíjense que esto es muy importante, cómo seleccionamos a nuestros facilitadores, porque por un lado es una selección muy abierta, pero por otro lado es una selección muy específica. Dice, nuestros facilitadores son profesionales capacitados cuya selección se hace solamente a través de 2 particularidades. ¿Y cuál es? El gusto por el trabajo con los niños y la capacidad que ellos tienen de tener habilidades blandas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podría ser un facilitador que no le gustara el trabajo con los niños y que solamente él quisiera estar trabajando en este lugar porque va a recibir un salario, porque eso no podría suceder. Aquí no necesitamos especialistas tales como maestros, como pedagogos, como psicólogos, no. Aquí lo que necesitamos o quienes buscamos son jóvenes empáticos que tengan habilidades blandas, que tengan mucha paciencia con los niños,
porque los facilitadores reciben capacitación de mucho tiempo, ellos se ponen a jugar primero, ellos conocen primero los juegos, para que ellos sepan qué hacer y cómo hacerlo, porque en realidad lo que un facilitador va a hacer es un acompañamiento, y vuelvo a repetir la frase que dije desde un principio: el facilitador va a jugar el juego del niño. Y cuando él juega el juego del niño, él no puede dirigir, él no puede ordenar, él no puede calificar si está bien, si está mal. Simplemente él es un acompañante en el juego del niño. Y el especialista, pues ahí sí necesitamos de un especialista, porque se hacen juegos, por ejemplo, de ingeniería, se hacen juegos de construcciones, usamos en este tipo de juegos, se usan cucharas de albañil, por ejemplo, se usan ladrillos, se usa mezcla como cemento, como arena, y para eso sí necesitamos a un especialista. Y todos esos juegos, absolutamente todos, son en miniatura, de tal manera que el niño, por eso son tan entretenidos, y por eso es que este es un modelo que rompe totalmente con toda la enseñanza tradicional, porque aquí traemos a la mesa del niño toda la experiencia. En el caso de los juegos de física, de química, lo mismo. El niño ya empieza a jugar con el matraz, con los tubos de ensayo, todo eso lo empieza a hacer, y fíjense que aquí es algo muy importante, porque no importa que el niño tenga 3 años. Yo en 20 años que tengo de experiencia, nunca se ha roto ni un solo material. ¿Por qué? Porque aquí el secreto son los grupos pequeños, de tal manera que aquí es a donde centramos buena parte, bueno, más bien todos los aspectos han sido cuidadosamente manejados y abordados. Aquí en esta última parte dice: esta combinación entre personalidad y capacidad, más una actitud de escucha sin precedentes, convierte a nuestro modelo en el mejor sistema de enseñanza corto del mundo. ¿Por qué? Porque al niño... ¿Sí? No, adelante. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, esa es la que ya vimos ahorita. Sí. Realidad aumentada. En Patolipar, los territorios, bueno, aquí son los caminos, se vuelven aún más realistas. ¿Y saben por qué son realistas? Porque es lo que les estaba yo diciendo. Si trabajamos con física o con química o con cualquier otra disciplina de la ciencia, son juegos reales, es material real, nada es teórico. Aquí no existe la teoría, todo es práctica y acompañamiento con el niño. Jugar y manipular los insumos y materiales ocurre instantáneamente. La inclusión de objetos realistas permite favorecer y crear la innovación y la creatividad de forma sistemática en un mundo real. Es lo que les decía yo. Todas las interacciones que el niño tiene, por ejemplo, hay un taller que se llama la cocina poblana, y en ese taller el niño literalmente empieza a hacer tortillas, por ejemplo, y se cuecen las tortillas y se comen, y el niño hace chocolate, y es un taller completamente vivencial. Por eso es esta parte que dice aquí: jugar y manipular los insumos y materiales ocurre instantáneamente.
Todo está orientado en la práctica. Aquí al niño nunca se le va a hacer una evaluación de decir cuánto pusiste, qué resultado te da. No, por eso es tan entretenido para los niños, porque, y vuelvo a insistir en el punto, jugamos a jugar tu juego. Eso es lo que hace el adulto. Juega el juego del niño, lo acompaña, porque el niño aquí es el protagonista. Y bueno, en la siguiente, por favor. Aquí dice, observa y registra. Nuestras evaluaciones son muy sencillas. El sistema de registro inmediato a través de nuestros dispositivos profesionales hace que las evaluaciones sean increíblemente rápidas. Es la observación y velocidad hecha por el profesional que nos da los resultados de los talentos de los niños. Las evaluaciones llegan con un solo toque a nuestros sistemas. Aquí realmente, por eso yo les decía que el adulto no puede equivocarse, porque esta evaluación tiene que ser muy rápida, muy sencilla y muy práctica, porque el adulto, en este caso el facilitador o el especialista, no se pueden distraer en estar evaluando y por esa evaluación que están haciendo, dejar de atender al niño o dejar de jugar el juego del niño. Estas evaluaciones son muy rápidas, son muy precisas, porque eso lo tiene que hacer el adulto de una manera muy rápida para seguir jugando el juego del niño. La que sigue, por favor. Bueno, pues es una escuela donde se trabajó en el municipio de Atizapán, en el Estado de México, y dice, ¿cuál es el impacto de nuestra diferenciación? Bueno, pues aquí se tomaron unos datos en abril del 2003, y aquí lo que nos dice, pues es que de 100 niños que ingresaron a la primaria, pues se titularon 13 únicamente. Y en este es un jardín de niños donde nosotros trabajamos, y aquí ingresaron 100 niños. El jardín se llama Jardín de Niños Juana de Asbaje, ubicado en Atizapán de Zaragoza, en el 2010 y el 2011. ¿Y qué quiere decir? Que de estos 100 niños con los que se trabajaron, el 60% continuaron intermitentes, 5% no continuaron y 35% identificaron talentos. ¿Cuál es la diferenciación? Pues esta, que de los mismos 100 niños, en una edad temprana, en niños de 5 y 6 años, 35 identificaron talentos y no fue necesario que se esperaran a llegar a la vocacional, a la preparatoria o a la universidad, porque aquí en este tiempo y en esta edad se les dijo a los padres de familia pues cuáles habían sido los talentos en los que los niños habían destacado, y en ese tiempo se trabajó solamente con juegos de arte, ciencia y tecnología. En ese tiempo y en esa escuela no se utilizaron los deportes, y bueno, pues fíjense que aquí yo personalmente, pues en mi experiencia me ha enseñado que cuando tú tienes a un niño de 3 años, normalmente el niño califica en 33.33% en arte, en ciencia o en tecnología. ¿A qué se refiere? A que el niño tiene habilidades en estos porcentajes, en estas 3 áreas del conocimiento. Por eso es importante trabajar con los niños a esta edad principalmente. Como lo vimos en el caso de Julio Verne, en el caso de Juana de Asbaje, en el caso de Diego Rivera y en el caso de Leonardo, porque ellos empezaron a vivir todas estas experiencias cuando ellos eran pequeños. De ahí la importancia de tomar a los niños a estas edades. Bueno, la que sigue, por favor. Felicidad verdadera. El sistema de convivencia con los niños nos permite ofrecer nuestra garantía. Si mediante una evaluación de salida el niño nos dice que la experiencia no le gustó, te devolvemos el 100% de tu inversión.
¿Por qué? Porque al salir de los juegos, al niño se le hace una evaluación, pero ya no durante el juego, sino ya cuando vas de salida. Y simplemente se le pregunta, ¿te gustó el trabajo que desarrollaste? Y basta con que el niño nos diga sí o no, para que nosotros vayamos haciendo esta suma y mediante un porcentaje que tenemos, devolvemos la inversión. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando con talentos y estamos trabajando con innovación y con creatividad, y pues ahí no hay nada que evaluar. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal de cada niño. La que sigue dice, ¿te hará olvidar muy rápido la educación tradicional? Pues claro que sí, claro que te la hace olvidar muy rápido, porque pues en realidad, como ya sabemos, pues estamos siguiendo un sistema educativo que ya no cumple con las necesidades de este tiempo. Este es un sistema educativo que tiene muchos años de retraso y sin embargo, pues se sigue siendo vigente en las escuelas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lo olvidarás muy rápido porque es que ¿saben qué pasa? Que aquí tengo muy oscura la diapositiva y no la veo bien. A ver, déjenme aquí checar esto. Dice, la especialización es ideal para iniciar con la libertad financiera que permitirá continuar con el proceso educativo. Claro, porque aquí el niño empieza... Ay, pero a ver, déjenme checar esto. Rendimiento Patolipar. Es que estaba yo en la otra, pero nos podemos quedar ahí. ¿Saben qué es lo que pasa? Dice, la especialización es ideal para iniciar con la libertad financiera. Pues sí, porque si hay un juego que se llama La Mina Dochar. La Mina Dochar es una novela escrita por Julio Verne, y Julio Verne narra cómo qué pasaba dentro de la mina Dochar. Esta mina era una mina de hulla o de carbón, y aquí el juego que se hizo, se tomaron elementos de esta mina, pero aquí lo que el niño hace joyería. Y en esa joyería el niño puede hacer, pues como ya dijimos, lo que él desee. Puede hacer una copa, puede hacer un brazalete, puede hacer un collar, lo que él quiera. Y ese trabajo que el niño hizo se comercializa entre ellos mismos. Y una vez que se comercializó, pues tiene un ingreso económico, y con ese ingreso se empieza a abrir una cuenta con el niño, de tal manera que aquí el niño empieza su libertad financiera. Dice, con 4 rutas y 25 caminos, el rendimiento es rápido, fluido y constante, algo esencial para los flujos de aprendizaje más exigentes. ¿Estarás listo para usar el aprendizaje automático en los años por venir? Pues sí, porque el niño empieza a relacionarse con el dinero, con la economía, y este es un trabajo que debe de ser apoyado y seguido por los padres de familia, porque el niño pues no tiene la capacidad de iniciar su vida financiera él solo, pero sí se sientan aquí las bases para que esto pueda suceder. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí de lo que nos está hablando, pues es de las tareas, de todo lo que se hace, y dice, Patolipar está especialmente diseñado para aprovechar al máximo la diversión y el juego por medio del aprendizaje.
Integra a la perfección las instalaciones lúdicas y las divertidas actividades para que todo sea más creativo e innovador y puedas divertirte y concentrarte al mismo tiempo. ¿Por qué se habla del multitasking? No, pues porque es muy variado todo lo que hacemos, porque es una variedad inmensa de materiales que tenemos, de insumos. Todos los materiales son a escala, son muy pequeños porque se está pensando en el niño, nunca se está pensando en el adulto. Y bueno, pues estos materiales pues son muy costosos, al igual que los insumos también. La que sigue, por favor. Experiencia mágica, tan mágica que hace flotar la imaginación. Pues sí, aquí definitivamente lo que trabajamos es con la imaginación del niño. Dice, la nueva experiencia mágica es la combinación ideal que logramos en Patoli Park. Es muy cómodo por nuestros grupos de 4 niños al brindar nuevas posibilidades de convivencia. Se logra la armonía entre lo individual y lo colectivo. Pues sí, entre lo individual, porque se buscó mucho que el modelo fuera de 4 y no de 5 y no de 3 niños, es exactamente de 4, porque fíjense que aquí tampoco importan las edades. Los niños no se deben de sentar los de 3 con los de 3, los de 4 con los de 4, no. Aquí algo que se ha descubierto es que tú puedes sentar a un niño de 3 años con un niño de 12 años, que eso no pasa en ninguna escuela, en ninguna, quizá, bueno, no, ni en Montessori. Esto no pasa porque se cree que los niños, y que de hecho sí tienen diferentes capacidades y habilidades y características propias de cada niño, pero como aquí con lo que estás trabajando es con talentos, que se ha descubierto que el niño grande apoya al pequeño y viceversa, se enriquecen entre sí y por eso es que se logra la armonía entre lo individual y lo colectivo. La que sigue, por favor. Aquí nos habla del tamaño de los grupos, es perfecto por lo que yo ya les había dicho. No, pero es una anterior. Su diseño brinda una experiencia precisa, cómoda y silenciosa. Fíjense que lo que les decía yo al principio, son estados de creatividad, son estados de innovación. ¿Por qué es silenciosa? Porque el niño está absorto, el niño está absorto. Fíjense que, bueno, yo personalmente no soy ni religiosa, ni creyente, ni nada, pero sí quiero hacer una comparación. Es como si estuvieras en misa, literalmente, porque es un trabajo de innovación y de creación, definitivamente. Los niños están completamente concentrados porque nadie les está dando órdenes, no hay un resultado predecible. De tal manera que su diseño, por eso dice, su diseño brinda una experiencia precisa, cómoda y silenciosa. ¿Por qué? Porque es la experiencia de cada quien, de cada niño. Aquí no hay dirección, no hay directriz, no hay nada. ¿Qué esperas? Permite a tu hijo el desarrollo de su creatividad, innovación, libertad y movimiento. La que sigue, por favor. La historia del juego acaba de cambiar la jugada. Pues sí,
Literalmente cambió la jugada porque dice, el juego individual abre un mundo de posibilidades para cada niño. Por eso en el modelo es más una especialización igual a N posibilidades, porque nunca sabes en qué va a acabar. Tú estás sembrando una semilla y no sabes cuándo la vas a cosechar y cómo la vas a cosechar, ya que el juego fue diseñado especialmente para desarrollar la creatividad y la innovación. Dice, alcanzando estados alfa por medio de la concentración y la atención. Exactamente, eso es lo que alcanzamos, un alto nivel de concentración de los niños. Se adapta al contexto de cada niño y se transforma en la herramienta más apropiada según su gusto en particular. Se potencia la imaginación de cada niño. Son experiencias de vida únicas que se transforman en proyectos de vida y misión de vida a temprana edad. Es tan especializado este trabajo que definitivamente te atreves a decir que de aquí el niño puede empezar el niño, principalmente el padre de familia, puede empezar a redescubrir la misión de vida del niño, así como su proyecto de vida. Esto es muy, muy interesante, muy innovador, y esto está comprobado. Tengo casos de éxito donde comprueban esto que estoy diciendo. La que sigue, por favor. Dice, aquí los juegos son para artistas, científicos, líderes y deportistas y todos los que han ido a la escuela. Ya sea que tu talento esté en la sensibilidad, en la comprobación o verificación, en la conexión con los demás o en los deportes. Patoli Park siempre está listo para el desarrollo de tus talentos. La que sigue, por favor. Y bueno, pues evidentemente, después de toda esta experiencia, una vez que ya se cierra el programa, que ya el niño terminó el curso, pues marca el espíritu del niño, el corazón, su inteligencia. En Patoli Park es una excelente forma de que el conocimiento perdure a lo largo de toda la vida. Y así es, los testimonios de éxito, eso es lo que nos revelan, como hay un chico que inició a los 7 años, hoy ya tiene 21 años, y él narra su experiencia de haber vivido todos estos juegos. La que sigue, por favor. No, es otra, es la otra, la que sigue. Creatividad e innovación. Va a donde ninguna escuela se atrevería. Claro que sí. No hay quien se atreva a hacer lo que nosotras hemos hecho. Patoli Park, único, divertido y para toda la vida. Por ejemplo, si ustedes van al Papalote, si van a Kitsania, pues definitivamente los niños pues van de acuerdo a donde sus gustos se los van indicando, juegan, por ejemplo, en el Papalote, pues hay que hacer grandes filas, o bueno, había ahorita que no hay actividades, pues no, pero grandes filas, desórdenes, yo he estado ahí y son grupos, por ejemplo, de 15 niños, de 20 niños, y pues ahí no tiene comparación con este trabajo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Pues simplemente porque son grupos muy reducidos, cuatro niños con un especialista y con un facilitador, de tal manera que este modelo te permite pues altos niveles de concentración y de atención. Y vuelvo yo a repetir porque creo yo que es pues es la columna vertebral de este trabajo. Jugamos a jugar el juego del niño. La que sigue, por favor.
que ya es la última. No, es la última. Bueno, dice, es la estación de tu entretenimiento perfecta, está preparada para penetrar el espíritu y el corazón del niño, potenciar en el niño sus habilidades y talentos natos, habilidades y talentos natos, inicia a temprana edad, da la posibilidad de construir un proyecto de vida y una misión de vida. Pues muchas gracias y quedo a sus órdenes para las preguntas que deseen realizar. Muchas gracias, Marta. Sí, ya hay algunas preguntas. Raquel Areli, ¿cómo se relaciona el método con teoría de la praxis, método Montessori y terapia del juego? Pues yo diría que no tienen mucha relación porque, por ejemplo, en el método Montessori, pues aquí lo que hizo María, sí dice, sí menciona Montessori, ¿verdad? Sí, menciona Montessori. Lo que María Montessori hizo, pues fue ella hacer sus propios materiales y va teniendo un seguimiento, pues viene de una conexión, de la casa de los niños. No te puedes brincar al siguiente nivel, vas pasando por niveles y aquí no. Aquí todo el tiempo el niño se integra en el momento que él quiere, no es un programa establecido, por eso les decía yo que no busca resultados específicos, simplemente es la experiencia del niño, la creatividad y la innovación del niño. Todo está centrado en el niño, no en los estándares y no en las evaluaciones ni en los resultados. No hay un punto al cual llegar, porque es una experiencia completamente vivencial. Gracias. Una pregunta Es más. esa mi respuesta. Ay, perdón, sí. ¿Cómo aprenden a leer los niños en este contexto? ¿A leer? A leer. No, aquí no se les enseña a leer porque aquí las 4 rutas o los 4 caminos son arte, ciencia, tecnología y deportes y todo es con juegos. Es decir, que es como... La parte de lectoescritura. Ajá, sí. La parte de lectoescritura, pues esa es en la escuela tradicional. Este es un modelo alternativo. Eso es. Muy bien. En lo que comentabas, Marta, ¿qué significa el acompañamiento, acompañar a los niños? Ya de alguna forma mencionaste, pero ¿cómo lo podrían hacer los padres si quisieran hacer algo como lo que tú planteaste? Los papás definitivamente deben de tomar cursos, ahí sí, muy intensos de acompañamiento y esto se hace a través de grupos donde se van acompañando a sí mismos porque ¿qué es lo que hace el padre de familia? Él está acostumbrado a dirigir al niño. El niño va siendo en función del padre de familia y eso es lo que el padre de familia sabe hacer. Y aquí lo que necesita el padre de familia es reaprender, porque ¿cuál es el acompañamiento? Es cuando, aquí insisto, porque es que esta es la columna vertebral. Jugamos a jugar tu juego. El padre de familia tiene que aprender a jugar el juego del niño. Por eso yo hablaba de un proceso de recursividad, porque es el padre el que acompaña al niño y no el niño el que obedece al padre de familia. Esta sí es la tarea
titánica de este modelo, porque que tú le des los elementos al niño es muy fácil, pero que el padre de familia lo integre, lo comprenda, lo adapte, ese sí es un proceso muy largo de enseñanza. Sí, muy bien. Gracias. Dice que muy buena ponencia. Dice Gisés, muy buena ponencia. Muy bien, dice que excelente, felicitaciones, dice Dalia Isela. Erika también. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? El micrófono abierto. Sí. Bueno, si no hay alguna pregunta, yo sí quisiera. ¿Qué sugerencias les harías a los padres? Pues si no pueden estar en una institución como esta o teniendo un proceso como este, ¿qué podrías sugerirles para que desarrollen o puedan apoyar a sus hijos en este sentido? Pues como yo dije al principio, algo que yo en un principio yo pensaba que yo había descubierto el hilo negro y yo pensaba que el niño tenía talentos y habilidades y que los había descubierto yo y que los había descubierto el juego. Así pensaba yo al principio. Pero ya cuando fui interactuando con los padres y cuando fui pues conviviendo más con ellos, yo le decía al papá, por ejemplo, es que su hijo tiene habilidades manuales. Y entonces el padre de familia me decía, sí, porque hace esto y esto y esto. Y entonces yo dije, ¿y cuál es mi aportación si según yo había descubierto el hilo negro? Y luego iba yo con otro padre de familia y le decía yo, es que ¿sabe qué? Que su hijo es bueno para la ciencia por esto y por esto. Y el padre me decía, sí, porque hace esto y esto y esto. Y ahí fue mi propio aprendizaje, porque yo dije, yo no le voy a enseñar nada a los padres de familia porque ellos ya lo saben. Ellos ya saben cuáles son las habilidades que tienen sus hijos por la convivencia del día a día. Pero ¿qué es lo que los padres no saben? Ellos no saben o no quieren o no pueden. Yo más bien creo que no pueden, no que no sepan, sino que no pueden hacer como esta reconexión de decir, ¿y qué pasará si yo me pongo en el lugar del niño? ¿Y qué pasaría si yo en lugar de pedir que el niño me entienda, lo entiendo yo a él? El otro día estaba yo haciendo una compra y un niño de 2 años estaba sentado en la carriola y le decía a su mamá, te dije que se dice por favor, te dije que hagas esto. Y yo le quería decir a la señora, tiene 2 años el niño. ¿Cómo pedirle al niño que incorpore el lenguaje? ¿Cómo pedirle que incorpore el pedir permiso o el pedir por favor? Esa sí creo yo que es una tarea titánica para los padres. Me decía en una conferencia en Facebook una mamá, yo lo que quiero es que mi hija sea buena, obediente, destaque, y yo dije, ay, pues ha de tener 10, 12 años la niña, y le digo, ¿y cuántos años tiene la niña, señora? Y dice 3. Entonces son expectativas y tareas altísimas para un niño. Creo yo que este sí es un trabajo muy, muy titánico, diría yo. Que el padre de familia acepte que tendría que bajarse al nivel de su hijo. Entonces, gracias. Erika dice, ¿qué elementos podrían favorecer que los papás implementen en su estilo de crianza elementos funcionales, es decir, llevar a la práctica? Capacitación, aprendizaje y acompañamiento, porque ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, yo era una psicóloga completamente tradicional a los 40 años. Yo daba terapia con reloj en mano,
y se acababa mi tiempo, me ponía de pie y le daba las gracias al paciente y el que sigue. Y aquí voy a contar una experiencia personal. Una vez una amiga, ella es dentista, y me dijo, fíjate que mi trabajo me gusta tanto que yo no veo el reloj cuando yo estoy con el paciente. Y yo dije, ay, entonces a mí mi trabajo no me gusta porque yo trabajo en función del reloj. O sea, yo ya quiero que se vaya y que venga el que siga. Y ahí yo empecé a cuestionarme. Y luego aquí pasaba una cosa, pues yo me sentía como la autoridad. Yo aquí estoy enseñando al padre de familia y al niño también, pues ahora el niño no solamente debe de obedecer al padre, sino que también me tenía que obedecer a mí, porque pues yo tenía que quedar bien con el padre de familia. Y yo empecé a cuestionarme y a decir, yo aquí estoy haciendo mal las cosas. Y en mi caso, yo sí hice una recursividad así de decir, mejor le voy a preguntar al niño qué quiere, porque una vez un niño me dijo, yo no voy a entrar a la terapia del lenguaje. Así, literal, y le dije, ¿y qué quisieras hacer en lugar de la terapia? Y me dijo, yo quiero jugar básquetbol. Y entonces así yo tuve que ir haciendo mi propia transformación y así es como yo fui inventando estos juegos, como los fui haciendo, como fui haciendo el método, como fui escribiendo el libro, porque yo me reinventé, yo me transformé, porque yo me daba cuenta que yo estaba así, enfocando mal el trabajo que yo hacía. Y por eso, y yo tuve que tener a alguien que me acompañara, que me sostuviera, que me fuera acompañando en este propio proceso mío. Eso es lo que tiene que hacer un padre de familia, que alguien que se deje guiar, que se deje acompañar por alguien, porque te entra mucho miedo. Cuando esta amiga a mí me dijo, yo no veo el reloj, yo dije, y yo me la paso viendo el reloj. Yo no estoy disfrutando mi trabajo. Y yo durante la presentación les decía que yo he estado 12 horas trabajando con los niños porque estábamos en una guardería y era muy difícil que los niños fueran siguiendo instrucciones, atendieran y todo. Y ahí fue donde yo empecé a desarrollar todo esto, porque yo dije, no podemos estar obligando a los niños a que presten atención y a estarte sacando juegos de la manga y cosas que terminas exhausta, porque trabajar con los niños es muy difícil. Y fue toda una transformación. Entonces yo le diría eso al padre de familia, que esté en disposición de autotransformarse, de saber que hay otras opciones, que él tiene que saber esas nuevas cosas, porque no las sabe. Yo diría eso. Gracias, Marta. Betty dice, ¿cómo apoyar a los niños en su crianza y evolución para una buena formación? Pues entendiéndolos, poniéndose en sus zapatos. Así de fácil. Fíjate que yo iba con mis nietas, fuimos a Chapultepec hace como un año, y íbamos caminando, y una de ellas decide agacharse a ver en medio del adoquín, que había entre un adoquín y otro. Y yo como adulta, ¿qué quiero? Pues no te distraigas, no te agaches, o sea, vámonos, nosotras vamos hacia el lago y tú, niña, te agachas a ver qué hay en medio de un adoquín y otro. Y eso es lo que yo pensé, pero pues ahí yo me detuve con su hermanita y le dije, curiosea mi vida. Curiosea, aquí te esperamos a que tú termines de satisfacer esa curiosidad, que es lo que decía Julio Verne, en lo que yo les acabo de leer. Grandísimo error de los padres que no satisfacen la curiosidad de sus hijos. Están privando a la humanidad de un sabio, de un santo o de un explorador.
¿Qué debemos de hacer con los niños? Dejarlos que curioseen, dejarlos que pregunten, dejarlos que toquen, dejarlos que exploren, dejarlos que se expresen, dejarlos que sean. Por eso es que el adulto necesita capacitarse como yo me capacité. Me capacité para saber que yo estaba haciendo mal las cosas, porque yo ya no nada más era el padre de familia que quería que el niño lo obedeciera. Yo también quería que el niño me obedeciera a mí. Entonces ya éramos dos, ya no era uno nada más. Y yo aprendí que el modelo era exactamente al revés, que yo tenía, por decirlo de esa manera, que yo tenía que obedecer al niño. No, o sea, lo digo así para decirlo rápido, pero que yo era quien tenía que escuchar al niño. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Es eso, darle la oportunidad al niño. ¿Y quién tiene que capacitarse? El adulto. Erika, tienes razón. El ejemplo es fundamental y las exigencias pueden ser desproporcionadas para la edad de los niños. ¿Usted cree que la forma de hablarles puede ser retomar las palabras de afecto y cariño que nos brindaban? Y si no fue el caso, pensar en cómo nos hubiera gustado. Definitivamente. Definitivamente, porque yo, por ejemplo, por eso los grupos son tan reducidos, porque al niño se le pregunta, fíjate, es que es muy interesante este trabajo, porque cuando el niño entra, para empezar, bueno, ahorita pues sí es como tipo salón de clase, pero la idea no es que sea un salón de clase, la idea es que sea un laboratorio, que bueno, es muy complejo todo esto, pero por eso son 4 niños, porque cuando el niño entra, tú le preguntas, ¿dónde te quieres sentar? Desde ahí empieza todo este trabajo. Y ya que el niño, ahí estás enseñando al niño a tomar decisiones. Bueno, y fíjate que yo he aprendido que no es que enseñes al niño a tomar decisiones, el niño ya toma decisiones, desde bebé. Lo que pasa es que uno va pasando encima de sus propias decisiones. El niño cuando es bebé, porque en esa guardería donde les dije que trabajé 12 horas para entretenerlos, pues ahí también hacíamos investigación y yo le preguntaba a una niñera, oye, la niña decide cuándo ya no quiere tomar el biberón y cuándo sí, y me decía, sí, la niña toma sus propias decisiones. Entonces, desde bebé, el niño está diciendo si quiere más leche, si no quiere más leche, ya te va diciendo, pero si tú no tienes esa sensibilidad desarrollada, tú pasas encima del niño. Y cuando aquí el niño llega y tú le preguntas, ¿dónde te quieres sentar? Estás respetando la decisión del niño y él hace un acto de reflexión y él dice a dónde se quiere sentar. Y todo el tiempo, es una metodología de 5 puntos, que es lo que está preguntando esta mamá que nos está haciendo favor. Porque esta metodología son 5 pasos. Y uno de estos 5 pasos es hablarle al niño con cariño, es hablarle con amor y preguntarle qué quieres, cómo lo quieres, así o más. ¿Es suficiente o quieres más? Y el niño te va regulando. Por eso deben de ser 4 niños nada más, porque de otra manera no podrías ir haciendo este acompañamiento con los niños. ¿Y qué pasa? Pues claro que el lenguaje lo tienes que modificar, porque aquí todo es con preguntas. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Hay niños que dicen, yo no quiero hacer esto. Y tú debes de tener un trabajo alternativo, un juego alternativo, para que no le digas al niño, bueno, pues como no quisiste hacer esto, ahora te sientas y te esperas a que acaben los demás. No, o sea, eso no lo puedes hacer. Debes de tener un trabajo alternativo para que si no le gustó eso, no lo haga. ¿Por qué? Porque estás trabajando con el gusto, con el talento del niño. Y esto es lo que se tiene que hacer en casa. Por eso yo te digo que es una tarea
titánica que los padres de familia tendrán que estar dispuestos a reaprender. Muy bien, muchas gracias, Marta. Vera, Margarita Vera, felicitaciones, muy interesantes reflexiones e información. ¿Esta experiencia puede adaptarse para estimular el desarrollo de chicos con problemas de aprendizaje o alguna discapacidad? Sí se puede, pero por ejemplo, si tienes un niño con problemas de motricidad fina o gruesa, pues sí se va complicando y sí tendría que hacerse un niño que tenga silorrea, por ejemplo, o bueno, que salive mucho, pues sí son factores que debes de tomar en cuenta. Sí los puedes hacer, pero más bien como entretenimiento. Y dependiendo del grado de que tú vayas descubriendo en el niño, si estamos hablando en el retardo del desarrollo, pues tú tendrías que saber en qué nivel se encuentra el niño, pero principalmente creo yo que dependiendo si es un retardo leve, pues sí puedes esperar ciertas posibilidades del niño, pero si no lo es, pues más bien sería como entretenimiento y aquí los grupos tendrían que ser más reducidos todavía. Yo no he trabajado con este tipo de niños, pero sí me han hecho esa pregunta y creo que sí se podría implementar, pero con más reservas, con muchas reservas, pero sí se puede. Gracias. Betty dice que muchas gracias por la conferencia, que muy bonita como la estás llevando. Erika nuevamente dice, también sería importante escucharlo y entender si no quieren saludar a alguien, así sea un integrante de la familia. Por supuesto, porque aquí estás evitando el abuso sexual, entre otras cosas, porque cuando un adulto, ¿sabes qué he observado yo? Por ejemplo, yo en mi caso tengo 65 años, pero cuando yo tenía 50 años, yo me daba cuenta que los niños se asustaban conmigo porque me veían que yo era una persona mayor. Y cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, yo dije, yo ya no voy a trabajar con los niños así como quien sea quien les da la bienvenida. Yo dije, aquí tiene que haber gente joven, porque la gente joven no asusta a los niños. Ya cuando te conocen, ya cuando te ven que estás por ahí y ya que tienen cierta confianza, ellos se acercan a ti, pero de primer impacto yo he descubierto eso, que los niños se asustan con una persona mayor. Y cuando tú los obligas a decirles, imagínate que yo permitiera obligara a los niños a que me saludaran a mí, por ejemplo. Pues no, porque yo voy cuidando todos esos detalles, yo fui la creadora de todo esto y en el momento que yo me doy cuenta, modifico lo que haya que modificar. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que los niños, por ejemplo, bueno, yo hablo de mis nietas porque pues ahorita es con quien más convivo, y el otro día vinieron aquí a mi casa y estaba un señor haciendo aquí un tipo de trabajo y el señor muy amable le da la mano a la niña tiene 9 años y ella se hace para atrás y yo le digo, no saludes al señor, no lo saludes, porque nuestro condicionamiento nos ha dicho que el niño debe ser amable, obediente, no hacemos caso a este tipo de conductas del niño. Y yo, por ejemplo, pues a todos los niños, no solamente a mis nietas, a todos los niños se les dice, la persona más importante eres tú, y si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Y aquí hay que tener bien definida la línea, qué sí va a hacer y qué no va a hacer, porque tampoco puedes caer en la falta de límites, pero sí es esa parte que el niño tiene que aprender que la persona más importante es él. Y por ejemplo, yo sí les pregunto mucho a los niños cuando se rompe algo, yo les digo, ¿qué es más importante, lo que se rompió o tú?
lo que se rompió, dicen ellos. Pues no, la persona más importante eres tú. Y es algo que sistemáticamente le tienes que ir diciendo al niño, porque eso es autoestima pura, eso es seguridad, eso es confianza. Por eso yo decía que este modelo es recursivo, porque es desaprender lo que hemos aprendido. ¿Y quién es más fácil o más bien más difícil que desaprenda? Pues el adulto. Te digo que cuando a mí esta amiga me dijo, yo no veo el reloj, dije, no, yo aquí algo estoy haciendo mal, porque yo lo único que estoy viendo el reloj a ver a qué hora se acaba y se va, ¿no? Dije, no, aquí yo algo estoy haciendo mal. Y ahí es a donde yo hice una recursividad y yo dije, aquí la primera que me voy a tener que educar voy a ser yo. Y eso fue lo que hice. Me reeduqué. Gracias, muy interesante. Alicia Ayala, ¿qué lenguaje emplear para decirle a un niño que no haga tal cosa? Por ejemplo, al decirle, no te subas, que te vas a caer, o no toques ahí, y lo hace. Preguntar, invariablemente preguntar. Por eso yo les decía que aquí cuando llega el niño, lo primero que se le pregunta es, ¿a dónde te quieres sentar? Aquí en este caso, ¿te vas a caer? En programación neurolingüística esto se trabaja mucho y ya le estás diciendo al niño que ya se va a caer. Ahí mejor preguntar, ¿por qué te quieres subir? ¿Para qué te quieres subir? Cuéntame, platícame lo que les decía yo cuando yo en Chapultepec voy al lago y mi nieta se le ocurre ver qué hay entre un adoquín y otro. O sea, yo me quiero jalar los pelos porque yo quiero decir, vamos al lago. Y sin embargo, es hacer un alto y decir que la niña satisfaga su curiosidad. Yo aquí en mi casa tengo como el desván de los Ayote en la casa de Julio Verne, porque aquí tengo muchos materiales y las niñas llegan y van y exploran y juegan y ven. ¿Y yo qué hago? Las acompaño. Las acompaño que no se accidenten, que no pasen cosas. Yo tengo que estar ahí presente. Por eso yo les decía durante la conferencia, o sea, aquí el adulto no se puede distraer. Yo algo que les digo a las facilitadoras es, mira, si el niño se cae, si el niño se accidenta, yo no te voy a preguntar, no te voy a venir a decir por qué se cayó el niño. ¿Por qué se accidentó? Yo te voy a venir a preguntar, ¿qué estabas haciendo tú cuando el niño se cayó? Y eso es una pregunta básica para un facilitador. Así en el entrenamiento que se les dice es eso. A mí no me vas a venir a decir que el niño se cayó, que el niño tuvo la culpa, que el niño se distrajo. Tú me vas a decir qué estabas haciendo tú cuando el niño se cayó. Y ellas lo saben, que no se pueden distraer. Porque tú no puedes estar arriesgando a los niños. Y por eso yo decía, en los 20 años que yo tengo de experiencia, nunca se ha roto un material. ¿Por qué? Porque son grupos muy pequeños y porque los facilitadores están perfectamente capacitados y porque les gusta hacer su trabajo. Por eso no necesitas a maestros, no necesitas a psicólogos. ¿Tú crees que un psicólogo te va a obedecer que esté atento a lo que está haciendo el niño? No, hombre. Sí, bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Pues si aquí yo soy la que sabe, o sea, no. Tienes que ser muy empático, tienes que estar en la jugada, no puedes distraerte. Y como padre de familia, pues con mayor razón es a través de preguntas, ¿por qué te quieres subir? Subir en lugar de dar la sentencia, te vas a caer. A ver, platícame, cuéntame. O sea, otra vez es ponerme en los zapatos del niño en lugar de creer que el niño se ponga en mis zapatos. Aquí, por eso en un slide dice, aquí acabamos de cambiar la jugada del juego. Porque aquí estamos haciendo un proceso a la inversa. Y no es mucho con teorías, con prácticas, con todo. O sea, es el gusto por trabajar con los niños.
el gusto por hacer lo que tú haces. Y yo por eso les decía, yo no, bueno, para acabar pronto, yo soy atea. Entonces, pero estar en estas experiencias es como estar en misa. ¿Por qué? Porque los niveles de atención son muy altos. De todos, de adultos y de niños. No hay mucha cabida para la distracción, porque nos gusta lo que hacemos. Por eso seleccionas al facilitador. ¿Te gusta el trabajo con los niños? ¿Sabes escuchar? ¿Sabes? ¿Tienes estas habilidades blandas? Y no es a través de un test, no, todo es muy sencillo. Muy interesante. María del Carmen Valdés, muchas felicidades por su experiencia y buena conducción en su conferencia. Gracias. Erika, ha mencionado que el uso del tiempo en sesión y el que los niños se asustan con las personas mayores. Al escucharlo pienso, ¿cuál ha sido su mayor desafío y cómo lo afrontó? Pues reeducarme porque por eso yo les decía que yo era una psicóloga tradicional, porque a mí me encanta la clínica y hasta el día de hoy la sigo haciendo, sigo trabajando en la clínica. Pero yo tenía el reloj enfrente porque para mí esa era mi enseñanza. O sea, yo no me puedo pasar más de los minutos que yo decidí, ya fueran 50 o 60 minutos. Y yo tenía el reloj enfrente de mí porque esa era la concepción que yo tenía. A lo mejor no era lo que yo quería hacer, pero era la concepción que yo tenía. Y por ejemplo, hoy si me preguntas, yo me puedo tardar en una psicoterapia hasta que el paciente se sienta bien, hasta que su tono de voz del paciente me indique que ya se está sintiendo bien. Y yo así se los pregunto. Tu voz todavía no me dice que te sientes bien, tu voz me dice que quieres llorar. Y yo ya no estoy con el reloj en la mano, ya se me acabó mi tiempo. Y ¿sabes qué? Yo en psicoterapia, a través del chat, yo le voy, ellos me consultan lo que me quieren consultar y obviamente no se los cobro. ¿Por qué? Porque he aprendido a ponerme en los zapatos de los seres humanos. Yo soy el principal ejemplo de cómo yo me tuve que ir transformando y ese es el principal reto, la transformación que tú debes de ir teniendo día a día. Ayer estaba leyendo un libro de Alejandro Jodorowsky y decía, un terapeuta debe de estar abierto a escuchar lo inimaginable, porque para eso está, para que el paciente llegue y le cuente todo lo que le quiera contar y él tenga esa apertura. Y yo creo que esos son los retos, cuando tú tienes que ir adaptándote a lo que va, a las necesidades que va teniendo el adulto, el niño, a quien tienes enfrente. Yo creo que ese es el principal reto, que tú tengas la humildad de decir, quiero aprender, quiero ponerme en los zapatos del otro. Y eso pues no siempre es fácil, pero pues sí tienes que domar esa parte. Muy bien, muchas gracias, Marta. Pues son todas las preguntas y comentarios. Pues excelente plática, excelente conferencia y pues nos vamos con ideas muy importantes para que quienes tenemos contacto con los niños podamos llevar a cabo estas sugerencias que tú nos hiciste. Pues les voy a pedir a quienes estén que puedan abrir sus micrófonos para darte un aplauso muy grande. Muchas gracias. Felicidades, profesora Marín. Muchas gracias. Y agradecemos tu tiempo. Al contrario, gracias por su gran experiencia y sus enseñanzas. Gracias. Un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias, Chayito. Gracias a ustedes por estar y pues los esperamos la próxima semana con la conferencia sobre ser mujer. Voy a compartirles el... No está. Bueno, no la tenemos aquí, pero ser mujer, madre y pareja, y estará con nosotros la psicóloga
Lisbeth García Dimas. Los esperamos la próxima semana. Muchos saludos afectuosos. Gracias a todos. Gracias, profesora. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Gracias, Margarita. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Luz María, María del Carmen, Isela, Erika. Muchas gracias por estar. Buenas noches. Muchas gracias. Bonita noche para todos. Gracias, igualmente a ustedes. Gracias, igualmente a todos. Hasta luego, Chayito. Hasta luego. Bye. Estén bien. Gracias.